Este gobernador saliente de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, a quien pues se le han descubierto quebrantos por 250 millones de pesos. De acuerdo con un texto publicado ya en nuestra página de internet de Nancy Flores, la Auditoría Superior de la Federación documentó anomalías millonarias en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca correspondientes a las áreas de seguridad y salud pública, dos de los sectores que resultan preocupantes en la entidad. En el primer caso se trató de fondos provenientes del Fortaseg, de los que se presume un quebranto patrimonial por más de 100 millones de pesos, y en el segundo caso el daño a la hacienda pública podría superar los 125 millones de pesos. Así es, pues se trata precisamente, Erika Ramírez, de estas cuentas pendientes que estará dejando este gobernador allá en Tamaulipas, pues apenas dos que ha estado revisando en el caso de Contralínea, pero ¿cuántas son las que estará dejando pendientes? Por supuesto, aquellas que tienen que ver también con la justicia, con lo que a él mismo le corresponde. Pero en este caso hablamos sobre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2020. Por supuesto que hasta el año que viene se conocerán las observaciones al 2021 y parte de las observaciones de 2022. Con respecto de estas observaciones a la cuenta pública 2020, pues destacan las anomalías que han constituido más de 200 millones de pesos del gasto federal que debería ser destinado a la seguridad y a la salud pública. Hay que recordar, Erika Ramírez, que este presupuesto es de carácter, pues sí, federal, para que sea ejecutado por el gobierno del estado, por los gobiernos del estado, y es precisamente aquí donde se están detectando estos daños patrimoniales por más de 225 millones de pesos, como has comentado, Erika Ramírez, 100 millones correspondientes al rubro de la seguridad y 125 millones al de la salud, dos rubros en los que hay de por sí cuánto rezago allá en Tamaulipas, cuánta violencia, cuántas personas sin atender en los servicios sanitarios, y resulta que este gobernador saliente pues presenta un quebranto millonario en estos dos rubros. Así es, y no obstante, él todavía gobernador de Tamaulipas, pues ha hecho público a través de sus redes sociales que el estado está pues con mayores índices de seguridad, e incluso se ha atrevido a acusar de que la federación le quitó recursos para su administración. Vamos a ver cómo lo comentó en sus redes sociales. Por reducir los índices de criminalidad en el estado, la federación lamentablemente nos quitó más de 7,000 millones de pesos de transferencias para cubrir programas sociales y de seguridad pública. Ante ello, no nos doblegamos, mucho menos nos rendimos. Siempre salimos adelante. Hoy somos el sexto estado con mayor generación de empleos formales. Esto se dice fácil, pero en un contexto de contracción económica y de alta inflación es un logro que vale la pena destacar. Al mismo tiempo, Tamaulipas ha recibido montos históricos de inversión extranjera en las diversas industrias que impulsan el bienestar del Estado. Esto obedece a un factor esencial, la certidumbre jurídica. Pues ahí está el gobernador saliente tratando de dar, pues sí, una apariencia que no corresponde justo a las investigaciones que siguen o se siguen en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, y que bueno, en este caso y de acuerdo con lo que se ha documentado, la auditoría 1368 GF se enfocó en el ejercicio del subsidio federal denominado Fortalecimiento a la Seguridad, Fortasec, e indica que para 2020 el gobierno de Tamaulipas recibió 151,233,000.8 pesos por este concepto, de los cuales no pudo comprobar el gasto de 90,508,222 pesos. Otros 9,488,300 pesos los subejerció
por lo que los integró a la tesorería de la Federación en el primer trimestre de 2021, además de que no se acreditó la entrega de bienes supuestamente contratados con la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 16 millones de pesos, Sósimo Camacho, y aún así, pues se atreve a hacer este tipo de videos en donde acusa que se le han quitado recursos públicos cuando la misma administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca registra un subejercicio de su presupuesto. Así es, un subejercicio y también muy curioso este mensaje del propio gobernador, pues planteando una situación idílica allá en Tamaulipas, cuando él no pudo, a pesar de todas las artimañas que puso en marcha, pues no pudo asegurar para su partido la permanencia en el gobierno y llega precisamente pues el candidato de oposición ahí en Tamaulipas, y que incluso todavía hasta el día de ayer se trató de instrumentar una andanada que tenía carácter tanto mediática como judicial para impedir que se reconociera el triunfo del candidato de oposición ahí en el estado, que es del partido Movimiento Regeneración Nacional, pero que todo indica no le alcanzaron estas presiones, estas artimañas y pues la propia presión ya social, la opinión pública mexicana, pues ha puesto al parecer en su lugar a este gobernador saliente. Veremos ahora cómo rinde cuentas ante la autoridad mexicana. No sabemos incluso si fue a negociar algo a Estados Unidos desde en estos días, porque allá también se le está investigando. No sabemos si decidirá incluso entregarse a esas autoridades, a las autoridades de allá, o podrá ser aprehendido por las autoridades de aquí, toda vez que hay que pesan sobre él ya órdenes de aprehensión giradas y solamente interrumpidas por el fuero que le garantizó todavía su partido mayoritario hasta este año del Partido Acción Nacional. Y con respecto de los más de 90 millones de pesos que no pudo comprobar y a los que hacía referencia hace unos momentos Erika Ramírez, el máximo órgano de fiscalización del país, es decir, la Auditoría Superior de la Federación, emitió 2 pliegos de observaciones en los que presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal. El primero de ellos es por un monto de 79.308.222 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería Federal, por no acreditar la documentación justificativa y comprobatoria de los supuestos bienes adquiridos en 5 contratos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, Erika Ramírez, que supuestamente adquirió bienes por 79 millones, pero no se sabe en dónde están eso que compró, eso que adquirió con recursos públicos el gobierno del estado. Así es, de acuerdo con lo que se ha podido documentar, y aquí nuestros compañeros en la producción están pasando algunos de estos pliegos de observaciones que hiciera la Auditoría Superior de la Federación. Hay un documento CESP diagonal 81, diagonal 20 por 31.334.000 pesos para el suministro de prendas de protección del personal de policía. Otro de ellos que tiene el folio CSESP, diagonal 86, diagonal 2020 por 22.109.000 pesos para el suministro de vestuario y uniformes para el mismo personal, y también otros 9.984.000 pesos que se tuvo por el suministro de termómetros, guantes desechables, jabón antibacterial líquido, overol desechable y otros 9.976.000 pesos para la adquisición de cubrebocas. El último gasto tiene que ver con la compra para gel antibacterial, esto por 5.903.500 pesos. Estos, hay que destacar precisamente lo que decíamos, estos 4 tipos de bienes que supuestamente se adquirieron, pues no hay rastros de que hayan en efecto sido adquiridos por la administración estatal, y por lo tanto estos más de 79.300.000 pesos, pues no sabemos en realidad a dónde se destinaron. Dijo que se compró esto,
pero no hay evidencia que respalde la adquisición de estos bienes. Y aún así, todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues sale a través de sus redes sociales, lo hemos visto muy activo, hablando de pues todo lo que deja para la administración siguiente, y en este caso hace pues señalamientos de que hay una lucha del federalismo. Vamos a ver cómo lo comenta. Haber luchado por la defensa del federalismo, el respeto a la libertad y soberanía de Tamaulipas, provocó una reacción fúrica, inédita en nuestra democracia por parte del gobierno federal. Afortunadamente, como lo dije en su momento, el tiempo, la ley y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dieron la razón. Jamás me doblé, jamás me vendí. Pues habría que ver a quién le habla. Jamás me doblé, jamás me vendí. No sabemos si a sus amigos de Sinaloa o a sus amigos de Colombia es este mensaje que envía este gobernador. Habría que ver a quién les está enviando este mensaje. Y siguiendo con este tipo de observaciones que ha emitido la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos allá en Tamaulipas, el otro pliego presume un quebranto de más de 11 millones de pesos más intereses. En este se señala que el gobierno de Tamaulipas no presentó la documentación comprobatoria que constate que se efectuaron las evaluaciones de permanencia y de nuevo ingreso de acuerdo con el convenio de colaboración, como informes y cierre de evaluación o listado de personal evaluado, esto por 11.200.000 pesos. Por lo tanto, se incumplieron los lineamientos del Fortaseg, el convenio específico de adhesión y el convenio específico de colaboración para formalizar la evaluación de control de confianza para aspirantes y personal en activo de la Secretaría de Seguridad Pública. Erika. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación emitió una solicitud de aclaración por 16.563.134.95 pesos que carecieron de documentación comprobatoria respecto de bienes pagados a la Secretaría de la Defensa Nacional con recursos del subsidio que no fueron suministrados, sin que especifique qué bienes fueron los que habían comprado. Toda la opacidad Sósimo Camacho que pues sí, con la que operaba esta administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que ya está documentada por la Auditoría Superior de la Federación, que es muy clara al decir que no hubo documentación comprobatoria. Y pues hay que señalar, hay que destacar, Erika Ramírez, que son dos tipos, digamos, de grandes irregularidades que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas del gobierno de este estado. Sí, por un lado los desfalcos, pero por otro también dinero que se debió de haber ejercido para paliar las necesidades allá de la población, estos recursos que provienen de la federación y que resulta que simple y sencillamente no se ejercen, es decir, hay un subejercicio. Con respecto del subejercicio por 9 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas investigara y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión reintegraron recursos del Fortaseg 2020 a la Tesorería de la Federación en vez de destinarlos a la seguridad pública, como lo marca el convenio y las normas y leyes aplicables. Ya hace un momento veíamos al gobernador diciendo que le recortaron el presupuesto. En realidad, él no ejerció el presupuesto. Habría que ver por qué lo reintegró, por deficiencia administrativa, por falta de pericia, también puede ser por asuntos de corrupción. El asunto es que dinero que era para que los tamaulipecos y las tamaulipecas aprovecharan en su seguridad, simple y sencillamente no fue ejercido y se reintegró a la tesorería de la Federación. Así es, y es indignante, Sósimo Camacho, ver cómo los recursos destinados a la seguridad pública en uno de los estados
con mayor índice de violencia en el país, donde pues sabemos ocurren cosas que tienen que ver con el crimen organizado de alto nivel, donde ya hemos documentado también a través de Contralínea cómo las bandas del crimen organizado, además del tráfico de drogas, utilizan esta frontera para atravesar combustibles de manera ilegal y muchas otras cosas, como por ejemplo armas, que este gobernador que está a punto de concluir su administración pues no haya utilizado los recursos debidos para el tema de seguridad y proteger debidamente a la ciudadanía. En sus conclusiones, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno de García Cabeza de Vaca registró inobservancias a la normativa en el ejercicio de los recursos, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que generaron un probable daño a la hacienda pública por un importe de 107.071.400 pesos, que representó el 75% de la muestra que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación, es decir, 141.745.000.6 pesos. Esto a mí se me hace un tema bastante delicado porque es un porcentaje mayor, 75% de lo que significa la muestra que toma la Auditoría Superior de la Federación. Imagínate cuánto más puede haber en esas, pues sí, en esas observaciones o de lo que no sabemos. Así es, porque hay que recordar precisamente, como bien lo comentas, Erika Ramírez, solamente es una muestra. No sabemos si se pudiera revisar toda la administración del gobernador, pues de cuántas irregularidades más estaríamos hablando, de cuánto, de a cuánto ascendería el monto, pues perdido, defraudado o no ejercido. Además, también en estas conclusiones, la Auditoría Superior de la Federación detalló que se registraron incumplimientos en las obligaciones de adquisiciones sobre la gestión del subsidio, ya que se omitieron poner a disposición del público en general las adquisiciones en Compranet, entre otros. En conclusión, el gobierno del estado de Tamaulipas no realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio. Y mire que Erika Ramírez y auditorio, en realidad, cuando la auditoría señala que no realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio, es porque realmente ya hay un desastre. En Contralínea tenemos la experiencia de estar revisando, todo el equipo de Contralínea de estar revisando auditorías desde hace varios años, y a veces hemos encontrado irregularidades muy graves que al final, en las conclusiones, en el dictamen de la auditoría, siempre se señala que en términos generales se cumplieron con las disposiciones legales. Es decir, es muy difícil que en sus dictámenes la auditoría, pues de manera tan clara como aquí está señalando que el gobierno de Tamaulipas no realizó una gestión razonable de los recursos. Y sí, aquí observa que estas obligaciones de transparencia no son cumplidas por el gobierno con respecto de este tipo de recursos, pues podemos decir que ni en todo lo demás. Recientemente tuvimos la oportunidad de revisar la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, también la plataforma que tiene el propio gobierno del estado, es decir, la de Tamaulipas, y resulta que en ningún lado, en ninguna de las dos, hay información que tiene que estar arriba, que tiene que estar transparentada por la ley, porque lo obliga la ley, y tiene que ver con los propios sueldos de los funcionarios, tiene que ver con los contratos que se asignan, para que conozcamos los montos, conozcamos a quién se asignan y también conozcamos en qué condiciones se dieron, si es que fueron asignaciones directas, si fueron por el método de invitación a cuando menos 3 personas, o si fueron sometidos a licitación pública. Resulta que no hay nada de esto, es uno de los gobiernos más opacos, y bueno, pues por eso también los resultados de la auditoría, Erika. Así es, y hay otro sector que es importante, yo creo, también a nivel nacional, y que en Tamaulipas pues registra un quebranto de 125 millones de pesos, y este es el sector salud. 2 auditorías dan cuenta de probables quebrantos a la hacienda pública por unos 250 millones de pesos en salud. La primera de ellas es la 1346-DS-G
F, en la que la Auditoría Superior de la Federación emitió 5 pliegos de observaciones por posibles daños al erario destinados por la Federación a Tamaulipas en cumplimiento al acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Sosimo Camacho, parece que estos dos rubros que son de suma importancia para todos los mexicanos en Tamaulipas, hubo desdén hacia ellos, por eso la seguridad está como está. Y pues ahí sí hay algún tamaulipeco que nos esté viendo, cuéntenos cómo le va con el caso del acceso a la salud. Así es, porque como bien comentas, Erika Ramírez, pues son dos de los sectores más sensibles desde el punto de vista social, el de la salud, por supuesto que es digamos que un asunto todavía pendiente, garantizar el acceso libre en toda y gratuito en toda la República. Se han dado pasos en ese sentido, pero vaya que hay rezagos tan graves como los que está mostrando aquí la Auditoría Superior de la Federación con respecto de las obligaciones que en este sentido tenía el gobierno de Tamaulipas, este gobierno saliente de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con respecto de estos 5 pliegos de observaciones que ha citado Erika Ramírez. El primero presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 31,673,000 pesos. Claro, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta que sean reintegrados de nueva cuenta a la Tesorería de la Federación. Esto por no proporcionar documentación comprobatoria que acredite el pago de insumos médicos en incumplimiento de las leyes general de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Es decir, otra vez, aquí no hay manera de comprobar el supuesto pago que se hizo para adquirir insumos médicos, esto por más de 31 millones de pesos. Así es, Sosimo Camacho, y mira, aquí contrario a lo que se está haciendo a nivel federal para evitar que se sigan pagando a sobrecosto los medicamentos y que sean solo unas cuantas empresas las que tengan este mercado y prácticamente sujeto de captura al sector salud, en Tamaulipas pues ocurrió todo lo contrario durante esta administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues la Auditoría Superior de la Federación ha documentado pagos en exceso de medicamentos respecto a los precios máximos de referencia, esto emitidos por la autoridad competente por 20,933,690.64 pesos más rendimientos. La tercera de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación son las compras indebidas y se presume un probable daño por 15,923,317.93 pesos más rendimientos financieros por destinar recursos del programa para realizar pagos de claves de medicamentos que no se encontraban registradas dentro de los precios máximos de referencia emitidos por la autoridad competente. Entonces vemos que pues mientras unos tratan de organizar todo el sistema sanitario que es indispensable para los mexicanos, en algunos estados como Tamaulipas se continuó con la corrupción en este sector. Y esto tiene que ver, Erika Ramírez, con la facultad que se les dio a los gobiernos de los estados para hacerse cargo de la prestación de servicios de salud a la población, que en términos generales significó pues una privatización de los mismos, un sistema de concesiones. Estaban ahí las instituciones como cascarón, las instituciones de salud pública, pero al interior todos los servicios estaban o están todavía en muchos estados concesionados, y que pues era una manera para transferir recursos a empresas privadas que ni siquiera prestaban un buen servicio de salud a la población, y que por el contrario había muchos mecanismos para ir restringiendo el derecho humano a la salud. Ahora hay un proceso de federalización del sistema sanitario, es decir, todos los estados de la República deberán de incorporarse a un sistema federal ya no controlado de manera estatal. Hemos visto que hay 3 estados que ya tienen un proceso muy avanzado y se anunció en esta semana
que a principios de octubre se estarán incorporando otras 7 entidades a este proceso de federalización. Pues estaremos atentos a que este proceso de federalización precisamente evite casos como esto que estamos viendo con respecto de los servicios de salud allá en Tamaulipas durante el periodo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y continuando con estos pliegos de observaciones, un cuarto pliego de observaciones tiene que ver con un mal ejercicio de una cantidad por 6,497,000 pesos, esto más los rendimientos, y se deriva de que la Secretaría de Salud destinó recursos del programa para la salud precisamente para realizar pagos de remuneraciones que excedieron el 40% para el personal que hasta el 31 de diciembre de 2019 estuvo contratado con cargo a los recursos del Sistema de Protección Social en Salud y cuyas funciones se encontraban directamente relacionadas con la prestación de servicios de atención a las personas sin seguridad social, esto en incumplimiento del acuerdo. Es decir, se pagó casi la mitad más de lo destinado a supuestamente a personal de salud para estas funciones sanitarias, pero pues ¿a quién se le pagó? Si es que fue un exceso, es decir, se pagó en exceso en 40% de lo que tendría que haberse ejercido, Erika Ramírez. Y también se documenta un posible quebranto por 219,996.74 pesos más rendimientos, porque en los estados de cuenta bancarios utilizados para la dispersión de la nómina quedó un saldo pendiente de comprobar en los objetos del programa. Y esta segunda auditoría, que da cuenta de los posibles desfalcos en la administración de García Cabeza de Vaca, está identificada ahí en el informe de la cuenta pública como la 1356 de SGF, en la cual la auditoría revisa el destino del dinero proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Hay que recordar que se trata de fondos federales que se destinan a cada uno de los estados de la República para que hagan frente a las necesidades, en este caso sanitarias, hace un momento veíamos de seguridad, que tienen las poblaciones respectivas. Y con respecto de estos recursos trasladados por la Federación al estado de Tamaulipas, se emitieron 3 pliegos de observaciones. El primero presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 37,807,000 pesos. Esto porque hay recursos que no fueron pagados al 31 de marzo de 2021, precisamente a los que tendrían que haber realizado las funciones sanitarias correspondientes. Es lo que ha estado documentando la propia auditoría. El segundo es posible quebranto que asciende a 12,612,444.74 pesos por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020, y esto para realizar pagos de remuneraciones a 33 servidores públicos de los que no se contó con la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto de trabajo, el cual cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 2020. Esto en cumplimiento con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Es decir, pues sí, personal que no tenía comprobación del rango académico y se les estaban destinando recursos públicos. Pues ojalá que sigan las investigaciones. A veces se quedan en el mero señalamiento de la auditoría. Vaya que tendrá también un trabajo importante el gobierno que entra, porque tendríamos derecho a saber quiénes son estos 33 servidores públicos, quienes no contaban con las acreditaciones correspondientes para que se les pagara un sueldo. ¿De qué estamos hablando? De los popularmente conocidos como aviadores, de personas allegadas a determinadas áreas de la administración pública que estaban cobrando un sueldo como una beca ilegal. No sabemos en realidad por qué estos 33 servidores públicos estaban cobrando un sueldo para el que no estaban capacitados y para el que tampoco, de acuerdo con la propia auditoría, pues estaban previsto que se erogara esta cantidad de recursos. Es decir, pues sí, habría que ver a quiénes se les estuvieron entregando y por cuánto tiempo estos recursos. El último pliego observó un posible daño al erario por 230,000 pesos. Esto por los rendimientos financieros, más los rendimientos generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2020. Es decir,
pues sí, por los rendimientos financieros de lo que no se pudo ejercer y que por ineficiencia se quedó ahí en las propias arcas del Estado. Y hay que recordar, después tuvo que ser integrado o regresado a la federación porque no se pudieron porque no se pudieron gastar, no se pudieron ejercer. Y con todo esto, Sósimo Camacho, además de las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos y en México por estos supuestos vínculos que podría tener el actual gobernador todavía, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estas investigaciones que se llevan a cabo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, vemos ahora lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, que nos preguntaban que pues de dónde salían todas estas informaciones, todas estas auditorías. La Auditoría Superior de la Federación es el máximo órgano de fiscalización del país, es un organismo autónomo que está vinculado con la Cámara de Diputados y que se dedica a revisar que las administraciones de todos los estados y también de las dependencias públicas tengan un buen ejercicio del presupuesto, que es un presupuesto de todos los mexicanos. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues todavía, Sósimo Camacho, se dice perseguido político y tenemos un video al respecto. En esta oportunidad de dirigirme a ustedes, quiero dejar claro lo siguiente. Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso es una mentira. Persecución política, la que me hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra. Nadie prepara complots de argucias para afectar la institucionalidad del Estado. Yo soy un demócrata, creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso no lo acepto. Pero además, debo decirlo, no fui yo quien lo acercó a los intereses oscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos, que por cierto, nunca ha podido explicar. Pues sí, se le ve cada vez más exaltado, más desesperado a este gobernador, todavía decíamos, en funciones y pues divulgando información que ha sido ya desacreditada. Hay incluso medios, hay que recordar que en esta campaña en contra de Américo hubo medios que surgieron nada más de la noche a la mañana para sacar supuestas investigaciones que en realidad pues eran panfletos, campañas de desprestigio. Hoy esos medios ya no existen, solamente salieron en un día y que en ese día después fueron retomados sus supuestas investigaciones de este medio, fueron retomadas por varios otros periodistas o medios nacionales, amigos por supuesto de García Cabeza de Vaca, para generar esta campaña en contra de Américo Villarreal. Lo real es que precisamente no hay nada que hasta el momento pueda vincular a este político que ingresará como gobernador de Tamaulipas. Y aquí este gobernador dice que lo que pesan sobre él son mentiras. Ojalá se hubiera referido a estas investigaciones, ya no las de México, sino las que provienen de Estados Unidos, que lo vinculan con empresas fachada del cártel de Sinaloa, él mismo recibiendo en sus cuentas personales recursos triangulados o también a través de testaferros, a través de prestanombres. Son investigaciones que no puede decir que son una persecución política del gobierno federal mexicano, porque decíamos, en este caso estamos hablando de las que provienen de Estados Unidos y que desde Estados Unidos se le señala como ser parte de la red de lavadores del cártel de Sinaloa. Así es, Sósimo Camacho, hay una gran diferencia entre el supuesto del que habla el todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y esta documentación que se ha hecho por parte de distintas instancias en México y en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y estas autoridades que vinculan al
tamaulipeco con el crimen organizado de Sinaloa y de Colombia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, pues ya lo veíamos, el doctor Américo Villarreal tomará el cargo este próximo fin de semana y vamos a ver si para el lunes tenemos, pues sí, noción de dónde quedó el gobernador saliente. Hay quienes presumen que está prácticamente con un pie en la frontera para que no sea aprehendido por las autoridades mexicanas. Así es, y aunque tendría que rendir cuentas también allá por las investigaciones que pesan sobre él desde ese país, y muy sospechosa esta última visita, o sea, está por salir y supuestamente va a relanzar las relaciones entre las relaciones comerciales entre los tamaulipecos y Estados Unidos. No sabemos en realidad a qué fue a Estados Unidos, con quién fue a negociar una probable detención, una probable investigación, no sabemos exactamente. Estaremos ya teniendo más información conforme vayan transcurriendo los días.